Doy la bienvenida a Santiago Basabe, docente, columnista de primicias, politólogo, etcétera. Santiago, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días con la audiencia. Desde la Casa Blanca podría salir la solución al impasse entre Ecuador y Colombia. Por lo menos así lo dijo el presidente Petro, quien dijo que le pidió intervención, mediación a Donald Trump. Sí, efectivamente, una de las declaraciones más importantes, hay varias del presidente Petro, es que conversaron sobre la relación de Ecuador con Colombia y, por supuesto, en la mitad están los Estados Unidos, y que el presidente Trump se ha comprometido en alguna medida a servir como un amigable componedor, como un intermediario entre los dos, lo cual me da cuenta que para la relación Ecuador y Colombia eso es útil, es bueno, pero por otro lado también me parece que refleja que la capacidad y la maniobra diplomática del gobierno colombiano y de diplomacia ha sido efectiva en esta reunión. Ahora, claro, hay que esperar a ver qué dice la Casa Blanca y si Donald Trump realmente va a llamar al presidente Noboa, pero el presidente Petro da algunas señales de querer arreglar el problema. El 30% de aranceles de recíprocos todavía, por parte de Colombia, todavía no entra en vigencia porque el presidente Petro no ha firmado este decreto. Es decir, a lo mejor, no sé si es que se olvidó, pero a lo mejor es una muestra de aguantarse un poco a ver si es que arreglo. Es que una diferencia de ese tipo comercial en este caso afecta tanto a los colombianos como a los ecuatorianos, y me parece que en ese sentido el presidente Petro actúa con bastante más responsabilidad cívica frente a su país y frente a la relación con su vecino, que es la que se observa al menos desde el lado del Ecuador. Ahora acá mismo se veía ya las protestas en la frontera de la gente que estaba preocupada por este tema, empieza a generar conflictividad. Me parece que al final, si la idea del presidente Noboa fue establecer esta tasa de seguridad, como él ha llamado, para beneficiar o para generar un distractor frente a los gravísimos problemas que tiene el país, eso no ha sido del todo eficiente, porque desde diferentes sectores han existido protestas. Ha habido dos oportunidades pedidas por Colombia, la tercera es la de ayer, que vamos a ver qué sale de esto, pero la primera fue una reunión en Ipiales, pedida por la canciller colombiana, que no se dio. Luego una posibilidad de encuentro en Panamá, que no se dio. El presidente Petro, incluso en el discurso, le pidió al presidente Noboa conversar, y el presidente Noboa no solo que no conversó, sino que se fue. Se fue anticipadamente, se fue dejando a una serie de empresarios ecuatorianos que habían viajado expresamente para mejorar las redes comerciales de mercado del país, y la imagen del país, me parece, en Panamá quedó muy mal colocada, no solo por este tema comercial que planteo, sino precisamente por el tema diplomático. A mí me da la impresión que ahí tenemos un serio problema de agenda exterior y una mala comprensión desde el gobierno y desde el presidente Noboa, me parece, porque quizás ni siquiera es de la Cancillería, sino una decisión propia de la ajena a la Cancillería en mantener un impasse que no tiene ningún sentido con un socio estratégico fundamental para el Ecuador como es Colombia. Santiago, vamos a verlo desde el otro lado. Leamos lo diferente. Tradicionalmente, Colombia no ha protegido sus fronteras. Sabemos que del lado ecuatoriano siempre ha habido más destacamentos militares en la línea de frontera. Colombia los pone muy lejos y los pone pocos porque a lo mejor la estrategia antes era que se vayan los guerrilleros. Era la tradicional fórmula del yunque y martillo que se decía cuando la guerrilla de las FARC estaba en pleno auge. Venían para Ecuador a refugiarse, venían a Ecuador a abastecerse. Pasó en el 2008 cuando Uribe, el gobierno de Uribe, mató a Raúl Reyes en un campamento en territorio ecuatoriano. Es decir, a lo mejor el presidente Noboa está haciendo alguna vez respetar los derechos del Ecuador sobre esto. Yo creo que en el plano internacional tenemos que saber con quién jugar, y cada país tiene recursos, tiene poderío de diferente naturaleza para poder tener capacidad de presión mayor o menor. Los Estados Unidos, por ejemplo, la tiene casi sobre todos los países del mundo. Y en el caso ecuatoriano no es esa situación respecto a Colombia. Es decir, no digo que no haya que hacer respetar la política interna o la política exterior del país, pero hay formas y hay medios y hay mecanismos para hacerlo. Y me parece que lo planteado por el presidente Noboa precisamente no es la mejor opción. De hecho, el presidente Petro ayer en declaraciones a la prensa colombiana señala que le presentó información al presidente Trump en el sentido que las acciones desde Colombia han sido importantes. Y además dejó deslizar
una idea importante. Esto puede ser solo una cuestión de opinión pública y de prensa, obviamente, y es que en la Casa Blanca y el presidente Trump desconocía muchos temas sobre la real acción de Colombia. Entonces yo creo nuevamente que en una relación tan asimétrica como es la colombiana con la ecuatoriana, por una serie enorme de razones, a quien le conviene tener mayor cabeza fría, mayor ética de la responsabilidad, es al gobierno ecuatoriano. Ahora, antes decíamos que Ecuador limitaba con las FARC. Ahora se puede decir que Ecuador limita con las disidencias de las FARC. Y ese es un real problema. ¿Qué tal si Petro, en lugar de pedir reuniones, dice, voy a hacer estas acciones en favor de la seguridad fronteriza? Voy a rebajar los cultivos de coca que evidentemente han crecido en los últimos años. Después del Plan Colombia, que los bajó completamente, ha habido una época de crecimiento nuevamente de cultivos de coca en la frontera, de hoja de coca en la frontera. Nuevamente yo creo que hay un error de cálculo político desde el lado ecuatoriano. El presidente Petro es un presidente que está terminando su periodo. A mediados del segundo semestre de este año hay un proceso electoral en Colombia. Su visión ahora es cómo ordenar la política interna de cara a que su candidato, que abiertamente lo está apoyando, pueda llegar a la presidencia. Y me parece que este tema ahora mismo no debe ser la prioridad de Petro, sino otras cuestiones. Si tienes un presidente en esas condiciones, viendo desde el lado ecuatoriano, quizás la mejor opción era esperar para tener un diálogo, un acercamiento con el que vaya a hacerse cargo pronto. Ahora, ¿qué deben hacer los presidentes? ¿Sentarse a hablar? Siempre. Esa es la mejor opción siempre, sentarse a hablar, conversar, llegar a algunos acuerdos que seguramente van a ser muy temporales por el tema electoral en Colombia, pero bajar las tensiones que innecesariamente están surgiendo, tanto en Colombia como fundamentalmente en el Ecuador. No estamos en un momento en que tú me pones aranceles, yo también. Yo te quito la electricidad, entonces, yo te quito yo te subo el peaje por el petróleo. Y estamos en estas tensiones digamos, nada diplomáticas, nada políticas, solo reactivas. Pero es que son reacciones propias del mercado internacional, de las relaciones internacionales. Frente a una acción tuya de determinada intensidad, yo devuelvo con una acción de una intensidad similar. Esas son las que pueden escalar a muchos, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego de la decisión ecuatoriana, porque la decisión viene desde el Ecuador inicialmente, lo natural, digamos, entre comillas, era que Colombia reaccione de la misma manera. Y ahí el punto nuevamente es, ¿cuál termina perdiendo más? Los dos pierden, pero me parece que la capacidad económica, política colombiana es mucho mayor. De hecho, Petro se ha reunido en una visita de Estado. Sí, claro. Con el presidente Trump, lo cual no ha conseguido todavía el gobierno del Ecuador. Yo quiero entender, y a eso iba Santiago, la política de Donald Trump. Con Petro se dijeron de todo. Petro le dijo racista, montones de cosas al presidente Trump. Se paró con un megáfono en Nueva York a pedir a los militares estadounidenses que no obedezcan al presidente Trump. Trump le dijo de todo a Petro. Y terminan en la Casa Blanca. Seguramente la próxima semana Petro recibirá con honores a Delcy Rodríguez en el Salón Oval en la Casa Blanca. Y los que nos portamos bien, no tenemos chance. Porque hay muchas cosas que se manejan tras bastidores y las relaciones internacionales son de fina diplomacia. Y más allá de lo que a veces podemos escuchar discursos estridentes, en lo de fondo, los países lo que tienen es intereses propios. Y en esa relación de intereses propios, desafortunadamente para el Ecuador, los intereses colombianos en todos los niveles son mayores y más útiles para el gobierno de los Estados Unidos. Nuevamente, el hecho de que el presidente Petro haya estado en una visita oficial que no le hemos conseguido nosotros da cuenta de aquello. ¿Será que el presidente Trump le llama a Noboa? Ojalá sea así. Pero más allá de la llamada, ojalá el presidente Noboa, cuando vuelva al país, pueda asumir una decisión que me parece que es bajar las tensiones, que es lo más importante, tanto para su gobierno como para Colombia también. Y que empiezan a afectar a los que trabajan todos los días por el país.
no solo por sus familias, por el país. Absolut- Porque el comercio entre Ecuador y Colombia es importantísimo, levanta nación. Absolutamente. Y hay protestas ya, hay reclamos de esos sectores, hay reclamos que se juntan con los reclamos del foro en Panamá, la reacción empresarial que se sintió despreciada, muchas veces no la pueden hacer pública, pero me parece que fueron dos hechos o son dos hechos que lejos de generarle más beneficios al gobierno, le están generando perjuicios. Ojalá pronto la decisión del presidente, porque insisto, me parece que esto no es algo consensuado con la Cancillería. En la Cancillería hay personal de primer nivel y yo estoy seguro que esos funcionarios no estarán sugiriendo el curso que está tomando la relación con Le estarán Colombia. diciendo hay que sentarse. Hay que sentarse, hay que conversar, hay que dialogar. Es un país más grande, es un país con mayores recursos, hay que asumir nuestra posición, hay que entender la relación con Trump o el resultado de esta conversación. Hay que bajar la tensión y volver a tener la relación que teníamos con Colombia. Gracias, Santiago. Un placer. Santiago Milton, un buen Basabe, día. buenos días.